Yo soy Paula Iregui. Y yo soy Pepa Iregui. Somos hermanas. Creamos esta plataforma porque entendimos que conversando sobre nuestras vivencias nos empoderamos y nos sanamos. Nuestro gran deseo es que podamos inspirarte, empoderarte y acompañarte a sanar con nosotras. Bienvenidos a Juntas Otra Vez. Hola a todos, otra vez por aquí nosotras, Paulis y Pepis, en Juntas Otra Vez. Qué rico poder compartir con ustedes otro capítulo más. Hoy el tema es un tema largo, como todos los temas que ponemos, intensos, pero este tema nos tiene aquí como sufriendo con las manos sudorosas y todo, porque es un tema tremendo. Sí, tomemos agüita. El tema que les traemos hoy, que queremos compartir con ustedes, es la queja. Y si pudiéramos hacer una introducción sobre este tema de la queja, diríamos que yo propongo, digamos, Paulis, que hablemos sobre dos lugares diferentes. Tú hablas sobre la queja que viene del dolor y yo hablo de la queja que viene del no comprometerme. Perfecto. ¿Te parece? Me parece. Listo. Entonces, les voy a hablar de la queja desde el lugar de no comprometernos. Entonces, ¿qué les comparto? Yo les comparto que para mí este es un tema que me ha, digamos, confrontado muchísimo, porque muchas veces he visto en mí y en otras personas, por supuesto, en algunos coaches que han venido, que he trabajado con personas, esa queja que viene desde ese lugar cómodo, desde ese lugar que más fácil quejarme que realmente pararme y hacer las cosas yo, que comprometerme, ¿no? Y es un lugar muy difícil, ese lugar es un lugar muy difícil, digamos, tú hacerle un espejo a una persona que llega y que está acostumbrada a vivir desde ese lugar, a vivir situaciones, por decirte así, ¿sí? Como, no sabría ver qué ejemplo te puedo dar. Una persona que llega y, bueno, no sé, yo di un ejemplo de la persona en Uruguay que iba yo al supermercado y llegaba y la persona me trataba mal. Entonces, pues yo podía tomar dos decisiones: o quejarme, llamar al gerente del supermercado y decir que quitaran ese personaje de ahí que no servía para un carajo, ¿no? O asumir y hacer algo, ¿sí? El compromiso mío de mostrarle a esta persona que había otra manera de hacerlo. Es muy fácil quejarse. Entonces tú sueltas la cosa, se lo entregas a otra persona, culpas a alguien, sales de ti y te lavas las manos y sales corriendo y ya, no pasó nada, no tienes que hacer nada. Entonces pienso que en esos momentos es una falta de compromiso de uno, falta de comprometerse. Entonces es más fácil quejarme y entregarle a otro la responsabilidad. Digamos que este es un tema mucho más profundo, de conversar más, pero bueno, vamos andando en el camino, ¿te parece? Cuéntame un poquito tu introducción de la pena desde el dolor, desde la queja desde el dolor. Bueno, mira, y fíjate que está bien interesante tu propuesta porque hay que discernir en qué tipo de queja estamos, ¿no? Si es una queja evasiva, digamos, medio culposa, irresponsable, que es de la que tú estás hablando, que viene desde una no tomar la responsabilidad por alguna razón. Debajo de eso hay muchas cosas profundísimas, ¿sí? O la queja de la que yo quiero hablar, que es la queja que viene del dolor. Realmente la queja, como te dijera yo, la queja es la expresión natural del dolor como emoción, ¿sí? Fíjate que yo descubrí eso viendo los niños. Tú sabes que yo trabajé muchos años con los niños y cuando tú ves un pequeño en el dolor, se queja.
ay, 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 me duele. ¿Sí? En esa queja no hay ningún juicio. Hay como una posibilidad de abrazar ese dolor que estamos sintiendo, ¿no? Es dejarlo ser, es abrazar ese dolor. ¿Y por qué hablo de abrazar el dolor, Pepis? Porque yo lo que he visto es que nos cuesta mucho trabajo enfrentar la emoción del dolor como emoción, ¿no? Tenemos muchos prejuicios sobre esa emoción, ¿sí? Creemos que los que están en el dolor son como pobrecitos, es una emoción vergonzante, eso le pasa a los otros, es sinónimo de debilidad estar en el dolor, ¿sí? Fíjate que cuando yo me encontré con los textos budistas, para mí fue maravilloso abrazar la emoción del dolor, porque los budistas dicen que el dolor es el portero que abre tu corazón. Y los cristianos del siglo XVI, que me fascinan, todos esos místicos, creo que fue San Agustín o Santo Tomás, que dijo que el dolor es el alquimista que transforma un corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces, el dolor es una emoción muy importante que hemos negado mucho, y digo hemos porque me incluyo, porque le tenemos susto que nos duela, tenemos todas estas prevenciones, pero yo quiero hablar de esa queja genuina que abraza el dolor. Bueno, quiero decir más cosas sobre esto, pero yo quisiera que me contaras esa queja tuya, que es la que estás hablando, de la queja que viene de no tomar la responsabilidad. Debajo de eso, ¿qué crees tú que hay? Bueno, yo creo, Paulis, que hay muchas cosas. No solamente hay una cosa. Yo creo que, como dices tú, hay que mirar el contexto de dónde viene, digamos, la queja. ¿Sí? Sí, no sé. Yo creo que podríamos conversarlo, ampliémoslo un poquito. Por ejemplo, te voy a dar varios ejemplos de quejas que impresionan un poco y que a la gente de golpe en general le aburre. Por ejemplo, cuando llega una persona y tú le preguntas, ¿cómo estás? Ay, bien, ¿no? Y tú quedas como, ¡jue madre! O sea, ¿Seguro que estás bien? Sí. O sea, ¿qué te traes? ¿Cuál es la queja? ¿De qué te quieres quejar hoy? Esa posición, por ejemplo, es abrumadora. La queja permanente, ¿no? Una persona que se queja permanentemente, ¿no? Entonces, no, es que aquí nadie me ayuda, es que nadie sirve para nada, la única que puede hacer todo soy yo, y entonces uno se queja que le toca hacer todo, y entonces no sé qué, ¿no? Se llama la cantaleta, pero es una queja, es una queja enorme. A ver, ayúdame a pensar que otra cantaleta, no, otra queja, pero es que hay millones. Yo creo que ustedes ya se deben estar imaginando todas las quejas. ¿De qué nos quejamos? Yo creo que esto es más una invitación, Pablo, ¿sabes? Pensemos en qué nos quejamos, porque pues todos nos quejamos de algo, porque no funcionó una llamada a hacer una queja, porque es que la gente también confunde, me voy a quejar y entonces ahora ya no me puedo quejar. No, si usted va a llamar al acueducto a quejarse porque no le está saliendo agua en su casa, verifique primero que pagó la cuenta. Y bueno, y ahí esas quejas, pues obviamente que son quejas concretas, que las hacemos todos, obviamente, sí, ese tipo de quejas. Pero bueno, yo me voy a la queja de la falta, del no comprometerme, esa queja, que es una queja. Pensemos, piénsame y regálame una queja de no compromiso. Yo siento que ese tipo de queja de no compromiso se mezcla con la justificación.
¿sí? Y es cuando alguien comienza a justificarse. Y esa justificación es una queja. Total. Es una queja, pero es una queja en el fondo sobre sí mismo, ¿no? O sea, la enmascara con una, no, es que, ¿sí? Y fíjate que esa queja es muy fuerte a nivel vincular. A nivel de relaciones. ¿Por qué? Cuando tú estás frente a alguien que no se está asumiendo, que no asume su responsabilidad, ¿sí? Y se está justificando, es muy difícil estar ahí. Es una renuncia profunda a la relación, al hacerme cargo de lo mío frente a ti. No sé tú qué opinas de eso. Uy, me fui lejísimos. ¿Qué estás tomando en ese vaso de agua? Sí, total. Estoy 100% de acuerdo contigo. Sí, uno puede disfrazar las quejas, obviamente, y el no comprometerme con justificarme. Y encontramos las maneras también de buscar afuera lo que somos incapaces de buscar adentro. Entonces, el justificarnos, el echarle la culpa al otro, en victimizarnos, en etcétera, etcétera. O sea, hay mil maneras de salirnos de asumir el compromiso que estamos negando. Entonces, creo que por ahí es la cosa. ¿Tú qué opinas? Pues mira, se me está conectando, digamos, tu mirada, tu propuesta de la queja con la mía, que en realidad pues son dos facetas de la queja. Pero fíjate que cuando nos hacemos responsables de nosotros mismos, nos permitimos no solamente expresar el dolor, sino todas nuestras emociones. Nos permitimos abrazar eso que somos como en este presente. Y bueno, ahí también ya me volé, pero no importa, porque tiene que ver con eso. Cuando yo me asumo, puedo quejar mi dolor. Pero bueno, aquí hay una cosa bien interesante, y es que cuando expresamos nuestras emociones, como por ejemplo el dolor a través de la queja, podemos caer en la trampa de la exageración, de exagerar la expresión de ese dolor, ¿sí? Y eso pues es tremendo. Y también podemos caer en la trampa de no expresar esa queja, ¿sí? Eso tiene que ver con que en la mente como que estamos acostumbrados a sumar, multiplicar y dividir. Es decir, contabilizamos, ¿sí? Entonces, esto que me pasó a mí es durísimo, ¿no? Yo lo vivo en consulta con pacientes todo el tiempo, ¿no? Y esto es durísimo y esto, ¿no? Y yo siempre les digo como todos. A todo el mundo le pasa esto. Y al mismo me miran como, ¿de verdad? Y yo, claro, obvio, todos sufrimos igual. En eso nos parecemos un jurgo. Todos hacemos lo mismo, ¿no? Entonces es como bajarle ese moño a ese ego egoico, dramático, ¿no? Que tiene un sombrero a veces de mariachi, a veces se pone de dictador, de juez. Bueno, tiene muchas facetas, pero es una maravilla. Primero entender que lo que me pasa a mí, en el fondo, es lo que le pasa a todos, ¿sí? Y que si me pongo a comparar, siempre voy a encontrar a alguien que le ha tocado más duro y a alguien que le ha tocado menos duro. Entonces no es bueno comparar, es asumir es hacerme responsable, eso que tú dices es tan importante, ¿no? Hacerme responsable de mí. Y yo creo que también me estoy acordando de un poema voy a echar poesía, no puedo, ¿sí? Hágale. Ok, un poema de un escritor colombiano, Julio Umaña Bernal, no me acuerdo si era Julio, bueno, Umaña Bernal, y él decía, dale al alma lo que el alma pide y dame un gran dolor para que olvide la vanidad de este dolor pequeño. Otra vez. Dale al alma lo que el alma pide y dame un gran dolor para que olvide la vanidad de este dolor pequeño. Entonces yo lo que he visto, y te lo digo por mi experiencia del trabajo con víctimas de la violencia en Colombia, o sea, esa gente ha vivido unas cosas muy impresionantes y su nivel de queja es bajitico, su
conexión espiritual es impresionante, y el arraigo en su ser y el hacerse responsable de sí mismo es una belleza. En cambio, tú ves gente que no tendría por qué quejarse tanto y se quejan porque no dimensionan, porque no se dimensiona la vida, porque pensamos de manera muy equivocada. Esa es una creencia, además muy de Occidente, ¿no? Muy de nuestra cultura occidental, en donde desde este individualismo que nos acaba tanto, que nos separa tanto, en donde pensamos que soy primero yo, segundo yo, tercero yo, y además yo soy el que sufro. Y es verdad, pues sí, yo soy el que sufro. Y no es bajarle, digamos, como el volumen a la cosa, ¿no? No es descalificar lo que estoy sintiendo, pero es entender que estamos viviendo esta experiencia humana y que en esta experiencia humana todos estamos caminando un camino, y ese camino siempre es heroico, sí, para todos. Eso sería lo que tendría que para decirte. Sí, oyéndote hablar, me conecté con algo que yo creo que es muy cultural nuestro. Cuando tú dices dimensionar el dolor, dimensionar o darle, digamos, como realmente la dimensión a cada sentimiento de dolor que nos llega, ¿sí? Y creo que ahí hay una cosita que me molesta, no sé, me puso a pensar mucho, y es algo cultural que tenemos en Colombia, y es eso. Es darle estrato a todo, ¿no? Es estratificar todo, siendo que en esas situaciones lo que más importa es, como dices tú, cada uno aprender a darle la dimensión de la situación, valorarla de la manera que digamos que se merece ese dolor que nos llega, ¿no? Y hacer el proceso de transformar ese dolor, obviamente, para que no nos quedemos en eso, en la queja, ¿no? En victimizarnos, en estar en el afuera, como hemos hablado. Pero esa estratificación que le damos a todo en nuestra cultura es terrible. Es terrible. Entonces es cuando tú hablabas de comparar mi dolor, que no es tan grave como el del otro que perdió un hijo y yo solamente perdí mi perro, ¿cómo me atrevo? O a la persona que se le cayó, no sé, perdió algo en la calle y era de gran valor, cualquier pendejada, y que tú dices, pero ¿qué es esta pendejada? ¿Cómo le va a dar dolor eso? Por Dios. Entonces creo que lo primero que yo sentiría que debe uno hacer es como no juzgar eso, ¿no? Sino darle el valor que tiene cada situación de dolor de cada persona. Y desde ahí trabajarlo, ¿no? Creo que eso serviría, ¿te parece? Mira, Pepis, lo que estás diciendo es fundamental. Yo creo que aquí es donde está realmente como el núcleo de lo que estamos hablando, y tal vez del punto donde nos encontramos profundamente, como siempre nos pasa. Y es que, primero, mi dolor es mi dolor y tu dolor es tu dolor. No son comparables, ¿sí? Pero son igualmente dignos, ¿ves? Porque si yo lo comparo, entonces ya empiezo a minimizar o a maximizar, ahí entra todo este drama del que estamos hablando. Entonces, es la dignidad. Es decir, cuando yo honro mi dolor, me integro y me dignifico. Cuando yo honro tu dolor, te integro y te integro y te dignifico, y lo hago conmigo. Y cuando lo hago conmigo, lo hago contigo. Es decir, cuando yo honro, te honro a ti. Y cuando yo te honro, tu dolor, me honro a mí también. Y es un tema de dignidad. Cuando honramos el dolor propio y el del otro, empezamos el camino para trascender el dolor. ¿Tú crees entonces
punta de lo que estás hablando, que cuando tenemos la conciencia de poder, o sea, o valoramos cada cosita que nos duele, ¿sí? Nos quejamos menos. Totalmente, mi querida. Yo pienso que las personas que se quejan mucho es porque en el fondo no están honrando no solamente su dolor, sino con él no están honrando todas sus emociones, no están honrando su ser. Y ahí comienza la queja. Yo te lo puedo decir totalmente. Cuando tú abrazas tu dolor y abrazas el dolor del otro con esa mirada amorosa, compasiva, ¿no? Sin juzgar. Cuando hablo de esta compasión, estoy hablando de la compasión de la que hablan los budistas, que es acompañar tu dolor sin juzgarte. No la lástima, no esta cosa occidental que es tan fuerte, no, es eso. Y cuando hacemos eso, la queja se va, la quejadera se va, la cantaleta ya no está. Sí, es clarísimo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, yo creo que incluso en el otro extremo de la queja que hablábamos de la falta de compromiso, de no comprometerme, también pasa lo mismo. Yo creo que en el momento en que tú decides actuar, en que tú decides hacer las cosas, porque ya en este lado es el actuar, en el otro es como aceptar, abrazar y valorar. Y en este otro es más como de voluntad, es una cosa más terrenal, más de acción, más de me paro y lo hago. O sea, y ya, me dejo de quejar. ¿Es una decisión? Sí, es una decisión totalmente. Entonces creo que sí, hoy creo que me llevo algo muy, muy, muy importante, y es no darle otro nombre a los dolorcitos, sino realmente recibirlos y procesarlos y valorarlos, porque pues igual creo que en cada dolorcito que nos llega, pues también hay información, ¿no crees? Ya dijiste la clave. Aquí estamos de acuerdo. Las emociones son pistas y son herramientas de transformación, fíjate tú. Y cada emoción básica nos hace una pregunta fundamental. La pregunta del dolor es: ¿qué es lo que crees o qué es lo que creo que estoy perdiendo? Es la idea de la pérdida lo que nos duele, no es lo que pasó, fíjate tú. No sé si estoy muy complicada, pero es así. Si yo creo que con la muerte de un ser querido, por ejemplo, hasta ahí llegó mi relación, pues wow. Ese duelo nunca se va a superar porque la idea de la pérdida es total. Hay otra idea, por ejemplo, el amor de mi vida se fue con otra. Imagínate yo creer eso. O sea, el amor de mi vida es la vida misma. ¿Te imaginas las quejas? Sí, por eso. Sí. Entonces ya, claro, entonces digamos que esa es una pregunta clave. Es una pregunta clave que el dolor nos hace. ¿Qué es lo que yo creo que estoy perdiendo cuando estoy en el dolor? Y no hay dimensión, no hay dolorcito y no hay dolor. Dolor es dolor, ¿sí me entiendes? Porque el ego y la mente empieza a minimizar y a maximizar. Y ahí hay una trampa. Entonces, cuando me dicen, no, es que esto me duele poquito, yo digo, no, dime qué es lo que hay ahí, porque es que no es poquito. Dolor es dolor. Dolor es dolor. Y fíjate que aquí quiero terminar con esta frase. ¿Te la lanzo? ¿Estás lista? ¿Estás lista para el tenis? Okay. Para tu dolor no hay trecho, pero para tu sufrimiento sí. Es decir, para tu dolor no hay trecho, pero para tu sufrimiento sí. Es decir, que el dolor que vinimos a vivir, eso es, o sea, es el que es. Punto, ¿sí? ¿Cuándo sufrimos? Cuando peleamos con el dolor, cuando no tomamos el dolor, cuando no abrazamos el dolor. Ahí sí viene el sufrimiento, y con toda. El dolor por sí solo no es sufrimiento, ninguna emoción. Y entonces viene la queja. Exactamente. Y entonces rematamos con la queja. Así es. Y por eso nos aburre tanto, ¿no?
Pero la de uno mismo, porque es que uno se oye y uno dice, pero ¿qué estoy haciendo? Y se aburre uno. Realmente es muy aburrido, ¿no es cierto? Sí, es aburridísimo quejarse. No nos quejemos. Bueno, pero también... Pero démonos por lo menos una vez a la semana solamente, no todos los días. La hora de la queja y ya. Sí, hagamos una... Sí. Digamos, lleguemos a la casa y digamos a todo el mundo, miren, una vez a la semana quejémonos, pero el resto de la semana abracemos el dolor, abracemos las dificultades y comprometámonos a hacer las cosas. Así nos quejamos menos. ¿Te parece? Claro. Y yo quiero aclarar una cosa. Es que el compromiso es funcional. ¿Ves? Porque no es una opción. O sea, si yo no me comprometo con mi propia vida, pues ahí sí váyase a quejarse al mono de la pila. Como decían las mamás antes, ¿te acuerdas? Sí. Ay, mi hijita, vaya y se queja ya en el mono de la pila porque aquí no, aquí sí no se aguanta la quejita, mija. No, qué cansancio. Ay, está perfecto. Está muy bueno, mi Paulis, pues qué rico este tiempito contigo. Este tema, pues es un tema espectacular, ya hablaremos más adelante. Y qué rico y gracias por compartir todos tus pensamientos y tus cosas. Lo mismo a ti, Pepis, muchas gracias. Es una maravilla vernos y lo que tú dices es sustancioso cuando nos encontramos, mucha sustancia. Bueno, a todos les queremos dar las gracias por escucharnos, esperamos que no se hayan aburrido. El mono de la pila ahí los está esperando si no se hacen responsables y cualquier cosa que nos quieran contar, que nos quieran preguntar, escríbanos al correo de juntasotraves09@gmail.com. Allí estaremos muy atentas para recibir todas las ideas, las preguntas, los comentarios, todo lo que nos quieran contar. Y pues nada, les mandamos un gran abrazo desde... Un súper abrazo. Un súper abrazo, sí. Y hasta la próxima de Juntas otra vez. Besos.